Javier, ¿qué tal está? También le deseo a usted, antes de que se me vaya a olvidar por alguna circunstancia, feliz Día de la Hispanidad. Luego hablaremos usted y yo de la Hispanidad, que quiero que hablemos a galope tendido sobre la Hispanidad. Ayer dimos en este programa esa vibrante conferencia de Ortega Lara, preludiado por María San Gil. La dimos en directo, ustedes la vieron, seguramente se quedaron conmovidos por esa llaneza que tiene Ortega Lara explicando cosas de mucho sentido común, en las que a veces reparamos, a veces menos, pero bueno, como eso ya lo vimos ayer, yo quiero preguntarle a propósito de algunos temas un poquito más políticos. Por ejemplo, a ver si me podéis poner el cartón de los sondeos, estas encuestas que ha hecho El País, y que son bastante, vamos, puede que estén cocinadas, no digo que no, probablemente estén cocinadas, pero solo con que sean verdad a medias, es para que Rajoy no duerma en el Puente del Pilar. Y además, como no le gustan los desfiles militares, tampoco tiene que madrugar el día lunes, el día de la Hispanidad. ¿Qué dice la encuesta del País sobre los resultados electorales que proyecta la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana saben que ha habido un cambio político de los más importantes de España, saben que manda una cosa que se llama Compromís en la ciudad de Valencia. Creo que era hoy el día de San Dionisio, que es la fiesta de la Comunidad Valenciana, y por supuesto el alcalde de Valencia ha dicho que de cosas católicas allí ni de coña, pero da la casualidad que San Dionisio, que se vincula a las buenas cosechas en el Levante valenciano, San Dionisio era una invocación de los tiempos del rey Jaime I. Jaime I el conquistador de Valencia, entre otras cosas. Y hace 750 años Jaime I derrotó a los moros en Valencia y llevó a Valencia la cristiandad, llevó a Valencia el ser o no ser de la religión cristiana. Bueno, pues claro, no tiene mucho sentido la devoción a un santo desvinculándolo de la acción política que dio paso al reino de Valencia, porque antes no era el reino, era una taifa de unos moros que vivían allí y tal, el Cid, en fin, ya sabrán ustedes, algo les sonará de todo esto, a sus sobrinos o nietos en la escuela de hoy probablemente no les suene nada. Bueno, ¿qué dice la encuesta de intención o de estimación de voto en Valencia hecha por El País? Pues lo que viene a reflejar es que la formación que hoy por hoy, si se celebrasen elecciones generales en Valencia, que ganaría en Valencia, sería Ciudadanos, seguida del Partido Socialista, que, por cierto, es quien gobierna la autonomía, el tal Ximo Puig es el que gobierna la autonomía con diferentes apoyos, pero que queda por lo menos un escaño por debajo de la expectativa de voto del partido de Albert Rivera. Y después de eso, el Partido Popular, que fue todopoderoso en Valencia hace no tantos años, que sería tercera fuerza política. Y Podemos, que bueno, le come algo de terreno, está con 5 escaños de aportación a las elecciones generales, pero que provenían de Valencia. Y bueno, el resto pues es poco importante porque sería un escaño o 0, por lo tanto despreciable el asunto. Pero ese desalojo que ha hecho Ciudadanos en Valencia, convirtiéndose en la fuerza más votada, según esta encuesta, ha sorprendido a todo el mundo, a unos y a otros. Y el desplome del Partido Popular, que bajaría a esos 8 escaños en Valencia, después de haberlo tenido todo, la alcaldía, el gobierno regional, pues es un signo de los tiempos y de que no recupera el pulso el Partido Popular. Así lo veo yo. Pero usted es el invitado y el que tiene a continuación la palabra. Bueno, yo veo ciertamente muy lógico, no sé si en las proporciones de esta encuesta se pueden trasladar a nivel nacional, pero veo muy lógico el batacazo del Partido Popular, un partido que ha tenido, como muy bien indicabas, todas las mayorías en la Comunidad Valenciana, pero en el resto de España, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y el Gobierno de la Nación, Senado y Congreso de los Diputados. Y con esas mayorías no ha hecho absolutamente nada de lo que esperaban la inmensa mayoría de sus votantes, se ha dedicado a hacer una tercera legislatura de Zapatero y, por tanto, no debe extrañarnos el batacazo electoral del Partido Popular, como de hecho ya se está viendo en Andalucía, se ha visto en Cataluña y se verá en las elecciones generales. No sabemos si hasta el nivel de quedar en la tercera fuerza política o quedar más o menos a la par con el Partido Socialista o con Ciudadanos. Tampoco son buenos resultados para el PSOE.
No, tampoco. El PSOE es tampoco. quien gobierna, el PSOE es quien, bueno, directamente quien gobierna en lo regional, pues tiene un plus para las generales, ¿no? Lo lógico sería, vamos, digo yo, lo lógico sería que el partido de Ximo Puig pues fuera el favorito en una encuesta celebrada apenas un mes después de, no, un mes no, ya 3 meses, ¿no? 3 meses, sí. Apenas 3 meses después de que los electores les considerasen la fuerza más votada. Sí, no deberían tener tanto desgaste, podríamos Pues decir así. tremendo, ¿eh? Porque es verdad que estar en el gobierno siempre penaliza, una acción de gobierno tiene un plus de penalización, aunque también es verdad que tiene un plus de medios. Tienes normalmente más acceso a los medios de comunicación y más posibilidades de vender tu mensaje. Yo digo que no debe extrañarnos esa caída del Partido Popular, no sé si hasta esas alturas. A mí tal vez lo que me extraña más es que quien esté recogiendo los votos del Partido Popular, como parece que indican las encuestas, sea un partido como Ciudadanos, que en definitiva, por mucho que no termine de posicionarse, por mucho que se ponga de perfil, por mucho que nos presente una imagen no definida, no deja de ser un partido de centro-izquierda, un partido que desde sus orígenes se ha identificado como socialdemócrata, por tanto un partido que sería más lógico que recogiera los votos del Partido Socialista y que, como ya ha adelantado el Partido Socialista y no ha desmentido Ciudadanos, estarían incluso cómodos en una coalición, no sé si coalición electoral, no voy a decirlo, ni siquiera coalición de gobierno, pero sí con el apoyo de los votos, un hipotético Partido Socialista que no tuviera la mayoría suficiente. ¿Qué puede pasar en Valencia si estas encuestas son reales, trasladándola a las elecciones generales? Pues que nos encontremos con un Ciudadanos que, si no tiene la mayoría absoluta, termine pactando o pidiendo el apoyo a los socialistas, que se lo van a entregar encantados. Y si es al revés, que a nivel nacional el Partido Socialista queda como primera fuerza política, o por lo menos queda con más votos, aunque sea uno, más que el Partido Popular, recibirá el apoyo ciudadano. Por tanto, yo creo que aquel miedo de viene la coalición PSOE-Podemos, yo creo que ahora viene la coalición socialdemócrata de PSOE y Ciudadanos. Bueno, lo veremos. De todas maneras, este hombre, Ximo Puig, presidente de la Generalitat de Valencia, fue el primero, eso hay que reconocérselo, que abrió el melón del asunto del cupo. Dijo lisa y llanamente, es verdad que luego lo ha ido reformulando, ¿eh? Pero él lo primero que dijo es que el sistema de cupo, pues que ya estaba bien, ¿no? Que a ver qué hacemos con el sistema de cupo. Luego le dieron un toque en su partido, después de que Pedro Sánchez dijera ayer, aquí lo vimos, que se siente muy cómodo con el sistema de cupo vasco. Le dieron un toque y el pobre Ximo Puig tuvo que andar ahí por diferentes emisoras de radio nacionales contando que no, que él con lo que no está de acuerdo es con la aportación. No, con el sistema no le parece mal. Lo que a él le parece mal es que, bueno, pues que la proporción que entregan por los servicios al Estado central, tanto el País Vasco como Navarra. Naturalmente salió el presidente vasco como una fiera a decir que, ojo, hay una línea roja y el que ponga un pie del lado de pedir la eliminación del sistema de cupo o del concierto de vascos y navarros será considerado un enemigo y, bueno, habrá una especie de oleada, claro, o de oleaje brutal. Tenemos el vídeo de lo que hemos estado preparando de los cupos y de los totales que unos y otros han venido dando. A propósito del cupo vasco, que a pesar de que le quiten un poquito de hojarasca al tema, sigue siendo un asunto que produce fricción entre los españoles, que produce verdaderos enfrentamientos entre los partidarios del cupo navarro-vasco y los que pensamos, entre ellos un servidor de ustedes, que aquí y en todo vale lo que decía la Constitución de Cádiz: los españoles somos libres e iguales. Y la verdad es que con los cupos y las ventajas fiscales de la foralidad, de la susodicha foralidad, que tiene su historia, yo no me voy a meter con ella, pero que es, hasta con Franco, supuso la consolidación de un modelo de desigualdad que establece diferencias entre españoles y, por lo tanto, algo que desde mi humilde punto de vista deberíamos tender a superar. No sé cómo, pero de ello deberíamos hablar más bien pronto que tarde. Vamos a lo dicho por los políticos en los últimos días a propósito del cupo de navarros y vascos. Nos sentimos a gusto, cómodo con el cupo vasco y con el concierto vasco.
que hay que incorporar esa situación al modelo general y que mientras, si no se puede cambiar o no hay mayorías para cambiarlo, como mínimo hay que actualizar el cupo actual. El concierto económico en Navarra, por cierto, y en el País Vasco es un acuerdo legal que tiene el visto bueno de la inmensa mayoría de los partidos políticos, que consintieron juntos y compartieron incluirlo por la puerta grande en la Constitución. Bueno, Maroto a la vez, pues defensor del cupo, parece que es la opinión mayoritaria en el Partido Popular, bueno, no abramos melones, vamos a mantener la Constitución como está, y la Constitución lleva dentro de sí la aceptación del sistema foral vasco y navarro, eso es cierto. Hoy había cierta expectación en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros para preguntarle a la vicepresidenta a propósito del cupo. Yo lo que le puedo decir al Partido Socialista es que sería bueno que tuviera una posición sobre este punto. La del Gobierno es conocida, ayer la manifestó el presidente del Gobierno. Tanto el concierto vasco como el convenio navarro tienen en España una tradición histórica que está recogida en nuestra Constitución. Después, con las distintas leyes se vienen determinando los cálculos correspondientes y por parte del Gobierno estos regímenes no están en cuestión. Nuestra tarea ahora para las comunidades autónomas de régimen común es trabajar de cara a la siguiente legislatura en un nuevo modelo de financiación autonómica. Don Javier Ortega, ¿qué opina usted del sistema foral que ha derivado en el actual sistema de cupos? Sí, yo creo que hay que ser justos. Y el primer partido que planteó de manera clara y abierta la eliminación del cupo vasco y del aforamiento navarro fue UPyD. UPyD fue el primer partido y hay que reconocérselo con valentía que planteó esta cuestión. También es verdad que hay que decir que es un sistema que viene reconocido y protegido en la Constitución. Pero llama la atención que todos estos que se les llena todo el día la boca diciendo que hay que modificar, que hay que reformar, que hay que cargarse la Constitución, precisamente estas cosas que son las negativas en cuanto, como muy bien señalabas, a la igualdad de los españoles son las que no quieren perder. Nunca. O sea, quieren hacer la reforma justo para asegurarse los privilegios que vienen disfrutando durante mucho tiempo. Así es. Llama la atención, ¿no? Y luego nos hablan del federalismo, ese es el otro gran invento. En eso es espectacular el Partido Socialista. Habla de federalismo y no se da cuenta que un modelo federal sería todavía mucho más estricto que lo que es el sistema autonómico en todo este tipo de situaciones de desigualdad. Recuerde usted que los socialistas históricamente siempre defendieron un federalismo asimétrico. Lo que quiere decir un federalismo entre partes no iguales. Sí. Sí, dicho de la manera más pusilánime, eufemística posible, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso sería el preámbulo en España de una división completa en España. Ya existe. Claro, es decir, una cosa es un sistema autonómico, mal está, que pueda reconocer algún tipo de diferencia, y otra es un Estado federal que reconociera una identidad propia, es decir, de estados propios, ¿no? Es decir, pero la clave aquí está en la cuestión de la igualdad. Lo que nosotros desde Vox defendemos es que cualquier tipo de normativa que suponga un trato diferente entre los españoles, que haya españoles de primera o de segunda, y ser de primera o de segunda es pagar más o menos impuestos, tener una fiscalidad más dura o menos dura, recibir más o menos recursos públicos. Eso es un trato diferente, y yo no sé por qué, por mucho que nos aleguen las cuestiones históricas, porque, hombre, tan histórico, o mucho más, o si se quiere igual, que pueda tener Navarra o que pueda tener el País Vasco, pues lo tiene León, lo tiene Castilla o lo tiene Aragón, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea querer mantener cuestiones del pasado, agarrándote a unos fueros que sí, que sabemos que tienen su historia y que, como muy bien señalabas, incluso hasta en el régimen de Franco se mantuvieron. Pero, hombre, las sociedades y los estados tienen que ir a mejor, no a quedarse en aquello que en el pasado era discriminatorio. Por tanto, basándose en un principio de igualdad de los españoles ante la ley, de igualdad de derechos y de igualdad de obligaciones, debemos tender, y desde Vox lo vamos a intentar, y vamos a intentar convencer a la mayoría de los españoles que es un sistema injusto y que hay que terminar con cualquier tipo de cupo, de diferenciación en las haciendas públicas, etcétera, etcétera. Es que, bueno, algunos quizá no lo sepan, deberíamos explicarlo. Es que este cuento de las haciendas forales, ya en los años 60, en los 70, en los 80, hoy día, han hecho que, por ejemplo, cuando existían las letras de cambio, tenían diferente valor en Navarra que en Logroño, en Navarra que en Zaragoza, y eso no se explica. Este sistema foral de cupos ahora
ha hecho que durante décadas innumerables empresarios muy ricos de este país asumieran que eran navarros de pleno derecho y aparentaban ser vecinos de Corella, aunque no vivieran en Corella. Otros, algunos de ellos porteros del Barça, fueron pillados vendiendo el forfait en San Sebastián, que era un alquiler demostrable, unos días en San Sebastián, bonita ciudad, demostrables, derecho a la foralidad en San Sebastián, Guipúzcoa, Hacienda Foral de Guipúzcoa y por lo tanto impuestos sometidos al régimen foral de Guipúzcoa, que eran un chollo y que diferenciaban y mucho al que disponía de esas facilidades del que no y del que pagaba rigurosa y lealmente sus impuestos. Eso no tiene sentido en un país serio que desde las Cortes de Cádiz quiere ser un país entre iguales. Hombre, que haya diferencias sobre el tratamiento de los matrimonios y el régimen de herencias, de que si es el hijo mayor, tal vez más de derecho civil, como lo hay, por ejemplo, en Cataluña y en otros lugares. Bueno, eso se puede más o menos digerir. Ahora, que en el año 2015 las operaciones mercantiles de sociedades que están en Navarra o en el País Vasco paguen menos impuestos que otras que no están allí, pues esto. O que disfruten de vacaciones fiscales, se acuerdan del pollo, que acabó Europa, ¿eh? Acabó Europa con todo eso y dijo, mire, se acabó. O sea, váyanse a hacer puñetas, no les entendemos para nada y eso no es legal. Para nada legal, ¿no? Claro, eso es lo que me iba a referir, que lo de las vacaciones fiscales creaba una situación muy injusta. Y es que había empresas que trasladaban sus domicilios sociales de provincias, porque claro, todo esto, el dinero en este asunto no entiende de ideologías y se va... Se vuelve allá, transhumante. Se vuelve transhumante, claro, pero es a costa de descapitalizar o de despoblar empresarialmente otras zonas de España. Es una deslealtad. Es una deslealtad, porque al final estás trasladando riqueza de un lugar a otro de la nación. Ya sabemos todos que donde se establece una empresa hay más posibilidades de puestos de trabajo, aumenta el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, esto dentro de una nación no puedes jugar con esa deslealtad, ¿eh? Es un juego entre desiguales y, por tanto, todas las normas, porque si nos remontamos al pasado, es que estos señores terminan poniéndonos fronteras entre las provincias, con aquellos aranceles que se pagaban al entrar a las ciudades o al pasar de una provincia a otra, ¿no? Con la transhumancia. Pues evidentemente estamos en un siglo donde estas cosas son trasnochadas e injustas. Bueno, por continuar con el hilo conductor o de cobre, más bien con el hilo de cobre, hoy la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha hablado del robo de un trozo de fibra óptica en el tendido del AVE cerca de Barcelona. 13.000 afectados, 13.000 personas que tenían que tomar diferentes servicios de AVE, algunos hacia Madrid, otros hacia París, que no pudieron hacerlo porque alguien que sabía mucho de esto descubrió en una especie de canaleta de hormigón por donde circulaban los cables de fibra óptica y los cortó. De hecho, se llevaron unos cachos insignificantes, pero que echaron abajo el servicio de la vía del AVE. ¿Sabotaje? Se preguntan algunos, está investigándose, todavía la policía no ha dicho la última palabra, pero bueno, algunos recordamos que un comité de preparación de la independencia catalana hablaba de lo conveniente que sería la desconexión de España en términos de transportes. Y hablaba de, hombre, a lo mejor habría que hacer más visual esto de la desconexión de España, ¿no? No quiero yo criminalizar a nadie, pero eso es un informe que está escrito y que se puede encontrar con facilidad, que a lo mejor acaba siendo la explicación de este lío. No lo sé, a lo mejor es eso. Lo que sí se sabe es que no fueron unos tipos buscando kilos de cobre para venderlos en el mercado negro. No tiene nada que ver con eso. Los que lo hicieron sabían perfectamente dónde no había cámaras, dónde estaban los cables, que cualquier otro ciudadano entra ahí con unas cizallas y corta el cable y lo más fácil es que termine electrocutado por el enorme voltaje de las instalaciones del AVE, nada más y nada menos. Pero estos no, estos lo consiguieron hacer con toda eficacia y echaron abajo el servicio durante una mañana. Esto es lo que dice Soraya Sáenz de Santamaría a propósito del problema, el fallo sistémico del AVE Madrid-Barcelona.
Informarles que un juzgado de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación sobre el suceso de ayer, que es de una gravedad extrema. Nosotros queremos que haya una investigación hasta el final, ya está judicializada, que podamos y vamos a colaborar, y le pedimos a todas las administraciones la máxima colaboración para poder determinar la responsabilidad ante un hecho de esta naturaleza, que pudiera ser incluso un sabotaje, y dado que hay una investigación judicial ya abierta, pues como digo, el máximo respeto y la máxima colaboración por parte de todos con esa investigación. Bueno, da la sensación de que continuamos en el desconcierto más absoluto, que no damos una explicación a este asunto y que todo es echar balones fuera, tal vez, quizás, sí, probablemente, pero... La parte, Javier, que a mí me parece muy preocupante y que supongo que a los espectadores se lo estarán preguntando, no es tanto el hecho del inconveniente puntual, ¿no?, de unos afectados durante unas horas o durante un día hasta que se ha restablecido el tráfico. Lo grave es que estamos hablando de una instalación de alta velocidad donde los trenes van a 300 km por hora y donde, si pensamos en posibles sabotajes o cuestiones de seguridad, es un tema muy grave. Porque claro, igual que se ha cortado eso, se puede cortar las comunicaciones con las señalizaciones o los sensores que tienen de velocidad o las señales de tráfico o las cámaras de televisión. Es decir, que no parece que esté esa instalación debidamente protegida. Estamos hablando de una instalación donde circulan trenes a 300 kilómetros y donde van muchos pasajeros. Entonces hay un riesgo evidente, ¿no?, en que alguien pueda entrar en esas instalaciones y provocar un accidente. Bueno, vamos a dejar hacer a la policía, tampoco es cuestión de especular. Las cosas, cuanto menos se especule con ellas, mucho mejor para todos, pero este es un asunto que hay que aclarar por si tuviera algún componente político que ahora mismo se nos pueda escapar, no lo sé. Espero que no, sinceramente, espero que no. Porque sería mucho más grave, porque estaríamos casi como que esperando el siguiente desafío por la vía del sabotaje a los servicios navales, aéreos, terrestres o de ferroviarios que unen a Cataluña con el resto de España. Con el resto de España. ¿He dicho con el resto de España? ¿Ha quedado claro que es el resto de España? Bueno, bien, vale, de acuerdo. Momento quizás, ya que hablamos de España, don Javier, que hablemos de la hispanidad, ¿no?, y del sentido que tiene hoy la pertenencia, de cómo se ha devaluado, de cómo parece que no vale nada formar parte de una comunidad, la hispana, que goza de algunos privilegios. El primero es ser español, que para muchos es un privilegio. Y el segundo, el de nacer en un entorno, en una sociedad que es la heredera legal de una joya de la humanidad, que es la lengua española. La lengua española es hoy por hoy la segunda lengua más hablada del mundo después del mandarín, de uno de los grandes idiomas que se habla en la enorme China. Bueno, después, por delante del inglés, va ya el español. Lo digo por si alguien que está de puente y vive en Cataluña no lo sabe, es probable que no lo sepan, porque allí los libros de texto en el colegio de esto no hablan. De hecho, ni siquiera hay apenas hay libros de texto en español y apenas hay clases de español para que los ciudadanos de allí pues sean privados de un bien mayor, que es el que por razón de nacimiento y según nuestra Constitución tienen la obligación y el derecho a conocer y a usar la doble condición de ciudadanos que usan el español y el catalán. Bueno, así llegamos al 12 de octubre, a un 12 de octubre que será, como siempre, confuso en Cataluña, con alguna muestra de alguna, digamos, significación en favor de la hispanidad en la Plaza de España o en la Plaza de Sants, o donde normalmente se suele celebrar, y también en el Castillo de Montjuïc, que suelen ser tildadas de propias de ultraderecha, etcétera, etcétera, por la ideología imperante en mi tierra, que, como saben ustedes, era el nacionalismo y ahora es el independentismo. O sea, hemos ido de Guatemala a Guatepeor. El 12 de octubre, el lunes, tenemos una nueva oportunidad. Todos los que formamos parte de este gran proyecto universal que es la hispanidad, que trasciende fronteras, que, como muy bien indicabas, es una comunidad de más de 300 millones de hispanohablantes y mucho más que el idioma. Es una cultura, es una forma de entender la vida. Frente a los anglosajones, España trasladó
un modelo de entender la vida basada en el cristianismo, basada en la cultura, en las raíces más profundas de lo que significa ser español, y por eso hablamos de naciones hermanas de Hispanoamérica. Es un día que además en España festeja uno de las instituciones que más valoramos los españoles, que es la Guardia Civil, el día de su patrona, y creo que es importante que el lunes todos seamos conscientes de que es una fiesta, que hay que celebrarla por pertenecer a la hispanidad, y también una fiesta de agradecimiento a la Virgen del Pilar y a la patrona de la Guardia Civil. Por cierto, la Guardia Civil, que este miércoles, permíteme que lo recuerde, ha sido una vez más acosada en Gibraltar por las patrulleras de la colonia británica del Peñón. Ha sido acosada de manera descarada a más de 1 milla del Peñón cuando estaba apoyando a un barco, el oceanográfico, uno de los barcos oceanográficos de España. Ha sido acosada por 4 patrulleras, 2 de la Royal Navy y 2 de la policía del Peñón, y ha puesto en grave riesgo la embarcación, aparte de estar vulnerando la soberanía de las aguas españolas. Lo más triste de esto es que el Gobierno de la Nación se ha limitado a darle instrucciones al patrón de la Guardia Civil, como ya vienen haciendo siempre: manténgase tranquilo, no haga nada, es decir, a ver si pasa el incidente, a ver si nos dejan de insultar y de agredir, y usted a ver si puede volver a puerto sin que esto vaya más. Es decir, en vez de haber una respuesta contundente, por supuesto llamando a capítulo al ministro británico y diciéndole: oiga, retire inmediatamente o plante un barco de la Armada allí, ¿no? Esto es lo que tenemos que vivir. Por eso el lunes creo que es una oportunidad de trasladarle un fuerte abrazo a la Guardia Civil, y por lo menos el ánimo, si no lo tiene, el ánimo y el apoyo del Gobierno de la Nación, sí de la inmensa mayoría de los españoles. Nosotros de Vox estaremos precisamente en Cataluña, en Barcelona, para levantar las banderas de España y decir que si hay una ciudad donde hoy hay que recordar lo que significa la hispanidad, es precisamente en Barcelona, donde se está produciendo el mayor desafío secesionista a lo que significa España. Bueno, recordar también que la Virgen del Pilar es la patrona de Zaragoza y de Aragón, que si no luego me riñen a mí, totalmente, los que nos ven desde esas tierras, y no va a ser el caso. Punto y aparte, quiero hablarle de qué opina usted, qué le llega a usted, qué le dice la gente por la calle del caso Rato. El caso Rato, pues es como, no sé, como el monstruo come niños. Parece que no hay tropelía económico-financiera que no desafíe Rato. Da la sensación de que ese al que alguna vez nos parecía un tipo sensato, ordenado y que hacía cosas buenas para el bien común, como vicepresidente económico de José María Aznar, que luego fue al Fondo Monetario Internacional a representarnos, que nunca supimos por qué se marchó del fondo cuando le dio la gana y que nos dejó un poco con el culo al aire, y es una de las razones por las cuales ningún otro español por ahora ha conseguido ser siquiera candidato a director gerente del Fondo Monetario Internacional después de la atropellada salida de Rodrigo Rato. Bueno, pues luego ha sido de todo: las tarjetas negras, la mala gestión de la salida a bolsa de Bankia, los de las preferentes, que no hizo nada por arreglar, aunque ya se lo encontró medio mal performado, la salida a bolsa, pero ahora las comisiones que dice que cobraba de servicios que prestaban empresas a Bankia, y que alguno de sus testaferros de confianza, como este tal Alberto Portuondo, el que se iba a México en agosto y en Barajas le dijeron: ¿tú dónde vas? Le tomaron declaración en la Audiencia Nacional y aún sigue en la cárcel de forma preventiva. Tampoco eso se casa demasiado con que a Rato solo le hayan retirado el pasaporte. Si era testaferro suyo, pues en fin, no hay mucha proporción, pero bueno, eso es la justicia. En este país a veces también se caracteriza por eso, por no ser proporcionada. En cualquier caso, ¿se acuerdan ustedes de en cuántos líos anda metido Rodrigo Rato? Pues nos lo va a contar ahora María Matos. El caso Rato ha seguido una tortuosa investigación en los últimos meses. Como saben, su primera fase arranca el pasado 14 de abril, cuando Hacienda elabora un informe sobre Rato. La FGE no lo ve suficiente y Hacienda consigue entonces que la Fiscalía de Madrid intervenga. El brazo ejecutor es el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos agentes detienen a Rato. En una segunda fase, ya en julio, la instrucción decae, puesto que los primeros 5 delitos solo parecían tener entidad 2, el delito fiscal
y el delito de blanqueo. Ahí es cuando Hacienda vuelve a la carga con un segundo informe. Entonces, Rato tiene numerosos frentes abiertos, ya lo ven detrás de mis espaldas, vamos a resumirlos. El primero se refiere a delitos para encubrir parte de su patrimonio con sociedades instrumentales. Por tanto, aquí se le imputan delitos de alzamiento de capitales y blanqueo. El segundo frente se refiere a adjudicaciones ilegales. Como vemos, tenemos 2 contratos publicitarios con Zenit y Publicis por 2 millones. ¿Qué delito ve el juzgado? Pues el de corrupción entre particulares. Más frentes judiciales. Seguimos el uso irregular de las tarjetas Black. El cuarto frente es todo lo referido al caso Bankia, como saben, y a su salida a bolsa irregular. A todo esto hay que unir un considerable lío judicial, que le llamamos, ya que hay 2 juzgados, el de Plaza de Castilla y el de la Audiencia Nacional. El juez Serrano Artal ya se ha inhibido 2 veces a favor de Andreu desde que la Audiencia Nacional se ha vuelto el sumario. Y también hay una tercera fase en la que hemos conocido hoy, y es que Rato nunca devolvió 14 millones que le prestaron a 4 bancos. Eso viene de que la empresa Layo Salud está vinculada a Rodrigo Rato, que quebró en 2010 con unas deudas bancarias impagadas por valor de 14 millones de euros. Los bancos afectados fueron Caja Castilla-La Mancha, BBVA, Bankinter y Barclays. El crédito otorgado por 4 bancos estaba destinado a un negocio hotelero en Toledo. De esta suma fallida, más de 400.000 euros fueron recibidos de BBVA. Bueno, o sea, en pocas palabras, que solo queda que reconozca que mató a Manolete. Porque la verdad es que es un panorama complicado. Hay que dejar claro que él manifiesta su absoluta inocencia, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, y además hay que respetar esa presunción de inocencia, salvo que se demuestre lo contrario. Pero la verdad es que lo que se anticipa pues no parece que vaya a salir muy airoso de todo esto. Es verdad que Rodrigo Rato representa vamos a decirlo, un ejemplo puesto al revés, es decir, fue el ejemplo del gran ministro, el gran superministro del boom en la época de Aznar, del gran auge económico, y luego parece que va a resultar que es la cabeza visible de toda una corrupción institucionalizada, ¿no? Yo no sé, pero la verdad es que es triste ver una persona que ha llegado nada menos que a esos puestos, ¿no? Y comentabas antes lo del Fondo Monetario Internacional, que no es fácil llegar a director gerente y que se encuentre en una situación ahora teniendo que ventilar casos, delitos tan graves en los juzgados, ¿no? Es triste que cuando tienes un español que puede haber resaltado, puede haber sido un ejemplo internacional, pues al final termine en esta miseria. Además, una persona que por familia y por negocios no necesitaba, bueno, yo creo que nadie necesita robar, pero quiero decir que no era una persona que se haya tenido que ver en una situación forzada, ¿no? Y es triste, ¿no? La condición humana de llegar a estos niveles de tener tanto reconocimiento para nada, para quedar luego, pasar a la historia como un ladrón cualquiera, ¿no? ¿Cómo ve usted el trato que dispensa el Partido Popular a Rodrigo Rato? La primera vez que tuvo problemas y le llamaron a declarar y las tarjetas Black salían a colación y él aparecía gastando con ellas cuestiones personales y daba una explicación un tanto poco satisfactoria diciendo que formaba parte de su remuneración contractual, pues en el Partido Popular hubo muchos que corrieron a decir no le conozco de nada, a decir no, ya no es militante nuestro, le hemos dado de baja. ¿Cómo que le hemos dado de baja? Sí, hay partidos donde te dan de baja los que mandan en el partido, ¿no? Le giraron la espalda de forma grave y muy rápida en una tarde, desde que la noticia a última hora de la mañana aparecía de que había una tarjeta Black también en manos de Rato, hasta la media tarde le había girado, bueno, la cara hasta los ordenanzas de la calle Génova. ¿Cómo ves qué tal se está aportando el PP con Rodrigo Rato? Bueno, da la sensación de que el Partido Popular está viendo que le puede caer unas condenas y unas responsabilidades muy elevadas, y yo creo que su estrategia consiste en derivarlo al ámbito estrictamente personal, es decir, que todo lo que ha hecho lo ha hecho él y no tenía absolutamente nada que ver con sus cargos ni con su militancia en el Partido Popular. Bueno, es verdad que esa puede ser un resultado de todo esto, que al final sean delitos de su ámbito empresarial, de su ámbito privado, de su relación con Hacienda,
Pero hombre, cuesta creer que una persona que ha tenido ese poder dentro del gobierno y relacionada con el Partido Popular no estuviera en conocimiento del resto, ¿no? Esto es como cuando nos dicen que Mariano Rajoy pues, no conoce nada de los sobresueldos en Génova. Pues hombre, cuesta creerlo cuando lleva usted tantos años compartiendo allí despacho con el señor Bárcenas y compañía, ¿no? Bueno, eso a lo mejor algún día toma un giro inesperado y acabamos conociendo algo mejor si había o no había sobresueldos. Nos entramos en campaña electoral, hay algunos nuevos medios de comunicación, seguramente Luis Bárcenas no debe estar muy satisfecho con el trato recibido, esos mensajitos de Mariano Rajoy, aguanta Luis, que vamos a por ti, o aquella indemnización en diferido a la que hacía referencia María Dolores de Cospedal, secretaria general, que se encontró, como diría la vicepresidenta del gobierno, el marrón. El marrón, sí. Ahora, desde que lo dice Soraya, y como Soraya están así, pues ya vale, todos podemos usar la expresión el marrón como una cosa de lo más, bueno, debería ser una ofensa para el siglo de oro español, pero en cualquier caso lo del marrón se ha popularizado grandemente. Bueno, don Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Le deseo un buen y feliz y largo puente. Igualmente. De la hispanidad y hacer trabajo político, que buena falta nos hace. Muchísimas gracias. A todos. Bueno.